¿Hay vida extraterrestre? ¿Hay vida en otros planetas? Bienvenidos a este programa que vamos a hablar sobre el tema ovni, el tema extraterrestre y qué nos dice la Biblia acerca de todo esto. Hoy tengo conmigo en este programa al pastor Marco Miranda. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Kevin. Es un gusto para mí, un privilegio compartir hoy este tema contigo y con toda tu audiencia. Antes de iniciar, quiero decirles de que es un tema controversial, es un tema que muchas personas están hablando, pero a la vez hay muchas personas que también están contradiciendo todo lo que hoy en día se está revelando. Hablaremos qué dice la Biblia, qué nos enseña, pero no solo desde un punto teológico, desde un estudio, sino también de experiencias reales. Pastor Marcos ha escrito 22 libros, dentro de ellos ha escrito dos que se llama La familia de los cielos, parte 1 y parte 2. Así es, de hecho estos libros están basados en Efesios capítulo 5, donde nos enseña la escritura, dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra. Y uno dice, bueno, ¿qué familias de los cielos? ¿Qué familias hay en los cielos? Sin embargo, también como en este tiempo de la historia se está haciendo esta desclasificación, le ha llamado a la gente la atención de saber qué es lo que está ocurriendo, toda esta información, los archivos, pero algo que me llama la atención, Kevin, es que toda esta información, de hecho, está en textos desde la antigüedad, desde los sumerios, desde diferentes escritos que existen en la historia, muy antiguos, se menciona este tipo de seres que han venido de otros planos, de otros planetas, de otras dimensiones o seres extraterrestres como los conocemos. Sí, tal como lo dice, las personas están hablando y se están desclasificando muchos documentos, documentos que antes los llamaban como teorías de conspiración o los mismos gobiernos desclasificaban o desacreditaban a todas las personas que hablaban de estos eventos. Así es. Y una de las cosas que yo veo por las cuales ahora ya no les quedó de otra, es decir, ya no pueden decir si existen o no existen, es porque hay un avance en la tecnología tan tremendo donde se han hecho avistamientos y ha quedado evidencia de todo esto. Es decir, en el pasado, hablando de años atrás, pues no se tenía la tecnología de hoy, en el cual podían grabar, podían accesar a cierto tipo de tecnología para tenerlo ellos, y antes se perdía esto. Sin embargo, ahora con el avance de la tecnología, en momentos se puede subir a las redes toda esta información y aunque la bajen, esta información, ya muchos vieron aquello, ¿no? Y ahora no les queda más que decir, ¿saben qué? Bueno, vamos a decirles la verdad. Ya se habló desde el Pentágono, diciendo, sí, ya realmente sabemos que existe vida fuera de este planeta. Y pues ya ahora, de años después, porque esto de hecho fue en el año 2006, cuando ya se dijo que existe vida extraterrestre, 10 años después viene la desclasificación de estos archivos, donde el mismo gobierno ya está entregando la evidencia que ellos tienen de todos estos acontecimientos que han habido en la historia. Sí, y eso es lo que queremos compartir el día de hoy porque llama mucho la atención. No lo vamos a hacer desde un ámbito religioso solamente el análisis, sino como dijimos al inicio, hay experiencias, hay testimonios, hay evidencia. Pero vamos a partir del hecho de que cuando desclasifican esto en el mes de mayo, en el 8 y el 22 de mayo aproximadamente fue seguido esto, llama la atención que el gobierno llama a pastores para informarles de que se van a abrir estos archivos y se van a desclasificar y que preparen a su pueblo, a las ovejas, a los hermanos, para toda esta información que va a venir. Entonces la pregunta aquí es que nosotros no deberíamos de saber esto. Claro que sí, y como te comentaba de que esta evidencia o escritos que ya existen de miles de años atrás, pues nos informan de toda esta existencia. Yo escuchaba esto de que decían, agarren a los pastores y hablen con su gente, porque esto va a mover
a sacudir la fe de muchos. Sin embargo, para mí como pastor, esto no debe de ser así, porque en la Biblia tenemos narrativa, tenemos relatos de estos acontecimientos. Uno de los primeros que vemos de esto es Enoc, la vida de Enoc que fue llevado. Después de esto, vemos la relación entre los seres que llaman vigilantes. Y ya vamos a ir entrando a todo esto. Ahorita vamos a ir avanzando poco a poco porque es muy interesante todo lo que el pastor ha investigado, ha experimentado, ha estudiado, porque aparte tiene estudios acerca de el significado del hebreo, de todo lo que el hebreo, la riqueza del hebreo, muy importante, estudios académicos en la escuela hebraica, ¿no? Sí, tanto en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto de Israel, también en la Universidad Hebraica, y en otros centros de estudios de un nivel universidad que tienen que ver con la perspectiva, perdón, de la lingüística hebrea. Sí, por eso es de que vamos a ir profundizando en todos estos temas. Los pastores deberían de estar predicando, compartiendo todo esto y a veces se ha ridiculizado, a veces los pastores esto lo han llamado como que no es parte de la vida de un cristiano o no es parte de la prédica, no es parte de compartir, pero cuando vienen todas estas informaciones, a veces las ovejas no hayan qué hacer, no hayan cómo informarse y acuden obviamente a fuentes que no son necesariamente bíblicas, porque aquí viene un punto que le quiero preguntar, pastor. La mayoría de pastores que he escuchado o cristianos que se acercan a este evento o a lo que es el evento ovni, le llaman literalmente que son demonios. ¿Qué son? Ajá. Bueno, lo que pasa es que, como lo dice en Efesios, que son familias, podemos entender que también tienen diferentes categorías o razas. Así como la misma escritura nos menciona que hay principados, potestades, gobernadores, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, un montón de tipos de razas que existen, que nosotros hemos denominado ángeles o demonios, pero en realidad estas son denominaciones solamente, es decir, nombres que diferentes personas en diferentes grupos con diferentes creencias les han dado a estos seres. Pero hay algo muy importante de entender, de que estos seres son diferentes familias que existen extraterrestres, pero no nada más en otros planetas podría ser o en otros lugares de este universo, sino además también en otras dimensiones, porque en Colosenses, cuando habla de la creación que Dios hizo, dice que hay visible e invisible. Pero menciona algo muy raro en este versículo de Colosenses, porque dice que Él creó tronos, dominios, principados y potestades. Estas cuatro cosas las menciona ahí en ese versículo, en este capítulo, perdón, y libro de Colosenses. Entonces es interesante porque esas denominaciones, para empezar, no nos habla de ángeles ni de demonios. Y estas familias de los cielos hemos ido en ocasiones muy rápidos para poder decir si son seres corpóreos o que no tienen cuerpo, si son de esta dimensión o de otra dimensión, o si son de otro lugar en el universo, pero visiblemente. Es decir, no entra a otra dimensión, como muchas ocasiones se habla de los demonios, Ujú. que son seres espirituales de una dimensión espiritual, eh, sino que son seres que pueden venir de otro lugar dentro del universo. Es decir, sin atravesar este plano visible. Sí, sí, de hecho en el libro tiene especificado lo que acaba de compartir acerca de estos tronos, principados, de estos poderes, cuando las personas literalmente a veces, porque surge el punto donde las personas o los hermanos en Cristo se van a los extremos, ¿no? Número uno, dicen, no creo en eso, eso no es cierto, y lo segundo es de que lo clasifican como demonios, ¿no? Y aquí viene la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos tratando esto dentro de la iglesia? Porque si una persona está, voy a poner el ejemplo, está pasando circunstancias de una enfermedad mental, Ujú. las personas dicen, no tienes un demonio, pero cuando lo analizan es una enfermedad.
Ujú. Entonces, muchas veces asociamos este tipo de personajes a lo clasificamos por lo que nos han dicho, no por lo que verdaderamente es. Así es. Y es que también otro de los aspectos muy importantes es como cuando uno tiene una experiencia. Cuando una persona no ha tenido un tipo de experiencia, no sabe lo que es y solamente se deja llevar por lo que la persona que sí ha tenido una experiencia le puede platicar. Es decir, es como Dios. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, sabes que Él es real, sabes que Él existe porque tienes una experiencia personal con Él. Pues también hay situaciones que uno puede vivir con seres extraterrestres y que la gente dice, pues yo no creo en ello. Pues no creen porque nunca han tenido, nunca han visto una nave, Un, nunca han cristia- un, tenido un una cristiano puede, experiencia. un cristiano puede ver un extraterrestre. Claro que sí. Yo creo que hay personas que bueno, en mi caso yo lo he experimentado Sí, y tengo muchas personas, amistades que me han confiado también sus experiencias. sí. Y antes de entrar en ese punto, porque yo estoy esperando entrar ahí, porque leí el libro y conoce, pastor, a personas que literalmente han visto, han experimentado todo esto. Y usted mismo ha tenido una experiencia. Entonces vamos a empezar para que las personas puedan ir identificando de que lo que estamos hablando no es solo por decirlo, sino que hay evidencia, no solo por estudios, sino por experiencia. A los 7 años usted experimenta algo que obviamente a esa edad no sabía lo que era. Ujú. Así es. Una de las primeras experiencias que yo tuve fue que estaba en la habitación de mis padres. Era tal vez como 5 de la tarde, algo así. Y estaba yo jugando. Estaba yo con una consola nueva, en aquel entonces, jugando, viendo la televisión y jugando. Y cerca a mi lado derecho de esta habitación había un ventanal grande, que obviamente como todavía era de día, pues se veía luz afuera. Esta fue la primera experiencia que yo tuve que realmente en ese momento yo no supe qué era lo que yo estaba viendo, porque mientras yo estaba jugando, de repente me llegó ese sentimiento que en ocasiones nos pasa cuando alguien nos está observando, cuando alguien te está viendo y que como tú sientes algo, como que alguien te está observando y volteas para ver pues quién te está viendo, ¿no? Y en ese momento que yo estaba ahí jugando y sentí eso, que alguien me estaba observando de esta ventana. Entonces volteo y veo un rostro como si fuera estática de televisión, Ujú. no totalmente blanco, sino grisazo. Veía este rostro, un rostro y alcanzaba a ver cómo se formaban unos ojos ovalados grandes de este rostro y me estaba viendo fijamente este rostro. Yo cuando lo volteo a ver, te digo, o sea, no era de noche como para que yo hubiera Sí. dicho, me estoy imaginando algo, estoy viendo algo que no, o sea, que no es, no, lo vi y no estaba lejos de donde yo estaba, o sea, muy cerca la ventana de donde yo estaba sentado jugando. Cuando volteo y veo este rostro, me le quedo viendo fijamente y este rostro de la misma manera me estaba viendo, me quedo congelado tratando de asimilar o de comprender lo que estoy viendo, cuando de repente desaparece el rostro. Cuando desaparece este rostro, me levanto y corro yo hacia la ventana para ver qué es lo que vi. Entonces me asomo, obviamente, para buscar, para ver dónde se fue este ser. Ahora, estoy hablando de un segundo piso, no era un primer piso, era Ujú. una segunda planta, donde obviamente, cómo iba a llegar una persona a ponerse afuera de una ventana, a fijarse para adentro, en un segundo piso, ¿no? No había manera. Y la persona o la silueta era grande, era pequeña, Ajá, yo solo lo que alcanzaba a ver era de como de aquí, del como del cuello. cuello, ajá, para arriba, era lo que yo alcanzaba a ver, como si se estuviera asomando Oh. específicamente para verme. ¿Y cuál era la sensación que podía sentir él?
Al principio, pues cuando yo lo veo este rostro, no sentí miedo al principio porque lo que yo estaba pensando era cómo se subió, o sea, Ujú. cómo llegó ahí, ese es y qué es lo que está ahí. Y como yo sabía que, como muchas de las ventanas aquí en Estados Unidos tienen lo que llaman mosquitero en México, Como les ok. como el screen, que le Ujú. llaman el screen, entonces, no se pudo haber salido esa persona para allá. Sí, Además había protección. Entonces yo dije, ¿qué es esto que estoy viendo? Pero no sentía como en sí miedo, sino curiosidad. curiosidad de ver qué es esto que estoy viendo. Y cuando estaba yo ahí que corro, pues ya no encuentro nada. O sea, estaba todavía de día y vi por ninguna parte, por ningún lado, encontré lo que estaba ahí, asomándose. Y entonces, fue esa la primera ocasión que yo viví algo, pero ya más pasando los años me di cuenta y enlazando diferentes Sí, experiencias que yo tuve. Entonces, después de los 7 años, ¿cuál fue? ¿Se quedó todo ahí o siguió teniendo experiencias o? Sí, seguí de hecho, hay una experiencia que creo que no la incluí en este libro. No recuerdo si la incluí en el libro número 2, pero creo que tiene mucho que ver también con este tipo de experiencias, porque hasta el día de hoy no he sabido cómo explicar eso. Y esa otra experiencia pasó en un lugar que se llama Lake Perris, aquí en California, el Ujú, lago de Perris, que le llaman. Y era un picnic en el que íbamos toda la familia, la iglesia, ujú. para disfrutar, entrar al lago, para nadar, comer juntos y todo. Cuando estábamos ahí en el lago, yo estaba con mi papá y le dije que iba a regresar con mi mamá, la cual estaba preparando ¿Qué alimentos. edad más o menos era ella? Más o menos tenía como unos 8 años, yo pienso, más Okey, o muy menos. cerca el Sí, fue muy cerca de la sí. otra experiencia. Y entonces le dije a mi papá que iba yo a regresar. Cuando voy de regreso, veo algo que yo digo, que yo explico a mis padres ya después de que ocurrió Ujú, todo esto, que era una mariposa grande, la que yo vi. Hasta ahora me pongo a pensar realmente quién sabe qué era. sí. Veo yo eso. Y entonces, empiezo a perseguir lo que según yo era una mariposa. O sea, a plena luz del día, está lleno de gente ahí. Veo eso, lo empiezo a seguir. En un momento, de repente, yo ya no me acuerdo, estuve perdido por más de 9 horas. Como desde las 9, 10 de la mañana me perdí en el bosque, o sea, caminé persiguiendo esta cosa que vi. Cuando de repente empiezo a voltear a todos lados, ya no hay nadie, ya no es el lago, ya no hay gente, hay árboles solamente, y no veía nada. O sea, hasta donde mis ojos podían ver, eran árboles y árboles y árboles. Guau. Entonces, en este lugar, de hecho, cuando uno entra ahí, hay unos signs, unos señalamientos que dicen que ahí hay mountain lions, Ujú, que hay rattlesnakes, y, animales, pues, sí, y pues imagínate a esa peligrosos. edad. Yo estaba solo con mi short, sin camisa y con mis sandalias, caminando por este lugar. Me perdí y imagínate, mis padres, y toda la gente, Preocupados. ajá, llamaron a los del bosque para que me estaban buscando en lanchas, con helicópteros, la Oh, policía, o guau. sea, porque me perdí, te digo, como a las 10 de la mañana y me llegaron a encontrar, o más bien los encontramos a las 10 11 de la noche de ese día. Entonces fueron muchas horas. Imagínate si llegaras a perder a un No, no hijo me o una imagino. hija a tantas horas y en un lugar así. Había una movilización tremenda. Pero aquí lo raro es esto, Kevin. Cuando yo trato de acordarme qué hice todas esas horas, no tengo recuerdo de dónde estaba yo, de dónde fui. Lo que me acuerdo es que cuando estaba yo siguiendo esa supuesta mariposa, Ujú. llego a un punto donde ya no veo a nadie y ya no recuerdo nada.
Y donde recobro, o sea, de qué fue lo que pasó, es que de repente estaba en un lugar yo, en un bosque, donde solo veía árboles y no había nada más. Y bien lejos veía como una casita. Y yo caminé hacia esa casa, es donde yo ya me acuerdo, caminé hacia ese lugar mucho tiempo, porque imagínate, estoy dentro de un Sí, bosque, sí. veo un lugar muy ¿Cuál pequeño. y cuál es la sensación de ese niño en ese momento? Ajá. ¿Asustado? No, de hecho, cuando yo, según me acuerdo, iba bien tranquilo, caminando en el bosque, como si nada. Sí, porque dicen de que en este tipo de experiencias, más adelante vamos a tocar un poco, pero en este tipo de experiencias, las personas que han tenido algún tipo de contacto así, bloquean mentalmente esa parte, ¿no? Que es un bloqueo mental de ocultamiento de esta información. Puede ser Sí, que pueda hacer eso, ¿no? sí, de hecho, en la película que está basada en este Disclosure, que así se llama también, desclasificación, pasa eso con una de las personas de, bueno, con dos, de hecho, de las personas de la película, donde ellos no recuerdan y les tienen que volver a hacer recordar lo que pasó en ese momento. Y ahorita que me estoy acordando, de hecho, esas experiencias que tuvieron, que de hecho están basadas en los En archivos los que se archivos, sí. desclasificaron, fueron en un bosque también, fíjate ahorita que me estoy, Oh, acordando. sí, al Eh, final vamos a terminar con esos puntos porque es algo que también a mí me ha impactado esta información, porque como he leído el libro y ahorita con todo estas desclasificaciones que han habido, y veo el libro, veo las desclasificaciones, veo la película, mm, algo me empieza a hacer más ruido, ¿no? Más ruido porque desde que yo vine a las cosas de Dios, me interesó mucho este tema. O sea, este tema para mí ha sido muy importante, tanto por la curiosidad, tanto por la información y porque me gusta un poco indagar. Entonces, cuando encuentro estos libros, yo creo que es una de las cosas por las cuales también nos hemos unido un poco. Estos temas nos han venido uniendo y es el propósito de compartir toda esta información, porque en el libro dice de que también todo este tipo de información, a cuando usted la da, hay personas que lo ridiculizan, lo desprecian. ¿Has sentido ese tipo de desprecio al contar estas historias? Con algunas personas sí, pero realmente me siento, feliz porque ha habido otras personas que al escuchar la información se han abierto. De hecho, eso me pasó con una experiencia bien tremenda de una persona muy cercana, que yo no sabía que era una persona contactada hasta que un día yo di una conferencia hace como en el 2000 más o menos, una conferencia donde hice la invitación a muchas congregaciones y se hizo un evento grande, masivo, y estuve yo exponiendo estos temas con citas bíblicas y todo, por 2 días. Después de este evento, había una persona de la congregación donde yo soy pastor allá en México, que se me acercó. O sea, al terminar el evento, ¿Es la que está escrita en el libro? ajá, Okey, sí, sí, esa está bien, experiencia. porque por ahí vamos a ir. Sí, y esta persona, cuando este evento termina, se me acerca y me pregunta, me dice: "Oye, pastor, pues, realmente yo tengo una experiencia que le quiero contar". No la había contado esta experiencia a él, o sea, la guardó por años y años y años. Y así hay muchas personas que han tenido ese tipo de experiencias y muchas veces han ocultado, ¿no? Y porque por el miedo a que lo ridiculicen, tal vez a veces no saben cómo contarla, cómo explicarla, ¿no? Porque son cosas muy fuertes, que de hecho vamos a hablar también acerca del efecto que viene en el cuerpo, ¿no? Así es. También, de hecho, doy alguna información de eso en los libros, pero también lo vemos en la Biblia. Sí, Siempre que los siervos de Dios, por ejemplo, Daniel, que tenían una experiencia, con seres angelicales o con seres que no son de este plano, por ejemplo, en varias ocasiones dice: "Y caí como muerto". sí, debilitado, ¿no? Ajá, y dice: "Y el ángel me tocó y recobré la fuerza". Es decir, Guau. las experiencias que se tienen es decir, no toda persona está preparada para esto,
pero lo encontramos cuando una persona lee la Biblia detenidamente, empieza a encontrar que ahí está la información de todo esto también. Todos estos contactos los podemos encontrar ahí en la Biblia. Sí, o sea, hay muchas cosas que son muy similares. Sí. Entonces, se acerca la persona que lo escuchó y le empieza a contar la historia, ¿no? Y lo lleva a un lugar donde le va a enseñar Ajá, que se va a manifestar una nave. una nave, sí. De hecho, él tuvo esta experiencia muy, muy tremenda. ¡Guau! Y pues él nunca había realmente hablado de esto, ¿no? No lo quería hablar porque pues era algo que realmente igual él pensaba que le iban a decir que no, que estaba ¿De loco, cuál fumó? que ajá, pero él sabía, porque a él lo llevaron a un lugar específico, que fue a la ciudad que yo fui enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar, en la cual, en un lugar específico, a una hora específico, desciende una nave, que tiene ese tipo de encuentro con personas en ese lugar. Pero esta nave no es cualquier tipo de nave. O sea, es una nave física visible. Ajá. Que tiene efectos sobre el cuerpo, porque incluso él platicaba de que en su cuerpo él sintió como un tipo de radiación que lo quemaba. Sentía algo muy caliente. Y yo pienso que también esto lo podemos ver, por ejemplo, hay capítulos uno de libros de la Biblia que nos hablan de estas experiencias. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo uno, donde Ezequiel dice, ve, primero casi siempre empieza todo igual. Venía un viento muy fuerte, dice, del norte, Ujú. un viento tempestuoso. Dice, pero después vi una nube grande, dice, pero esa nube tiene un resplandor. Pero después, es decir, está hablando como por capas Ezequiel, y dice, y dentro de esa nube, del resplandor de esa nube, había un objeto como de bronce refulgente. Y luego no se queda ahí. Dice, dentro de ese bronce refulgente había la forma de 4 seres vivientes. Y empieza a describir todo esto. Esas nubes aparecen incluso esto es Ezequiel 1, pero también en Hechos 1, cuando nuestro Señor Jesucristo se va, si usted que lee la Biblia, que nos está escuchando en este momento, ha leído esta porción y la busca ahorita, Hechos 1, cuando Jesucristo se va, cuando él deja la tierra, dice que él empieza a elevarse, así dice la escritura, fue alzado, no dice él solito se alzó, no, Ujú. dice fue alzado, y cuando dice que fue alzado ahí en Hechos 1, lo pueden revisar en su Biblia, dice que una nube lo oculta de sus ojos. Y esta nube lo oculta de los ojos, es decir, Jesús se mete en esta nube y esta nube dice que se fue. O sea, se va. Y luego esa nube vuelve a aparecer en Apocalipsis 1, otra vez el capítulo 1, y dice, cuando vuelva, volverá con las nubes. Y Apocalipsis 14:14 dice, vi una nube y a uno sentado en la nube. O sea, ¿cómo ves esta nube? Que uno se sienta en una nube y que se puede mover. Y pues de hecho, si alguien lo quiere buscar ahorita, en el Salmo 104, versículo 3, dice que Dios hace sus nubes como sus carruajes, Que como eso es lo sus que se carros. llama la Merkabah, que es algo que Ajá. es. Ahora, vamos a retrotraer esto porque quiero explicarle a las personas que nos están escuchando, es de que vamos por partes. Mencionó la visión de Ezequiel. Muchas personas o muchos cristianos, vamos a ponerlo así, cuando dice visión, creen que es algo espiritual. Voy a decir por qué. Ujú. O sea, no estoy refutando ni nada, sino que estoy poniendo en perspectiva lo que muchas Y qué personas bueno, qué bueno. han creído, ¿no? Porque voy a hacer la pregunta. Entonces, muchas personas han creído de que es una visión espiritual que puede ser invisible para otras personas, pero visible para el profeta que la está viendo. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que si lo vemos literal, hoy en la película o en los trailers vemos de que aparece esa misma nube Ujú. con una nave. Si hoy viniera una nave literal, física, de material, pues que podamos palpar,
y dicen, nosotros somos esa carroza o esa visión, créanos, le puede creer las personas. Ahora, ¿cómo poder discernir entre la verdad y la mentira? Porque muchos dicen de que debido a estos eventos viene una era del engaño. Ujú. Y antes de entrar hay 2 cosas aquí importantes. La primera, vamos a tener que ir a la lingüística hebrea para poder entender que la palabra que se utiliza cuando Ezequiel menciona que está teniendo una visión, de parte de Dios, no es una visión como la religión la ha hecho Ujú, ver, que es algo espiritual y ya. ujú. O sea, no, la palabra que se usa ahí en hebreo no denota esto. Está hablando de una visión, literal. O Algo sea, que vio. ajá, algo que está viendo con estos ojos. O sea, no es algo que se tuvo que ir en otra forma para poder observar lo que estaba ocurriendo. Claro que cuando uno tiene una experiencia en el nivel o en la dimensión espiritual, pues va a tener un efecto sobre uno. Sí, No es algo natural, no es algo normal. Y pues eso lo podemos tener también hablando en el sentido de la dimensión espiritual en Dios. Y con relación, porque de hecho mucha gente también ha dicho, no, es que Dios no existe, es que esto, cuando venga, por ejemplo, el ujú, arrebatamiento, dicen que estas nubes que van a venir y que se van a llevar a la gente, que en realidad no es Jesucristo, que son los ovnis, que son los extraterrestres. Pero cuando no se ha aprendido quiénes son realmente, es decir, que son creaciones de Dios de otros lugares, nosotros o la gente puede pensar que no tiene nada que ver con la Biblia o que no tiene que ver sí. nada con lo que con Dios, pero en realidad tiene una conexión porque las razas o las familias de los cielos fueron creadas por Dios. Sí, y todo esto es muy interesante porque aquí quiero unir dos extremos en esta conversación que estamos teniendo en este programa. Es de que algunas personas tienden a rechazar estos eventos, ¿no? El cristiano tiende a rechazar, pero como mencionaba también el ateo, el que no cree en estos aspectos, en estas apariciones, em, no tiene dónde apoyarse, no tiene evidencia. Entonces, aquí es una persona, usted que ha tenido esa experiencia y a la vez cree en Dios. Ujú, ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, muchos lo limitan en que dicen que son demonios ujú. y aquí podremos determinar cómo saber o a qué vienen, son buenos o son malos, verdaderamente estos que están anunciando los archivos y avistamientos, abducciones, Ujú. hay de los dos, ¿no? Buenos Claro, y malos. y ahí es donde se encuentra realmente el mensaje detrás de todo esto. Porque dicen para qué vienen, quiénes Ujú. son. Sí, Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios nos crea a nosotros, el ser humano, fuimos la última creación. Es decir, Dios primero crea las estrellas, el cosmos, la tierra, los animales, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, hace todas las cosas y al final hace al hombre. Ahora, todos estos seres que menciona la escritura, no solamente los ángeles, querubines, serafines, todo eso, sino lo que menciona Génesis capítulo 2 versículo 1, donde dice que el día que Dios creó los cielos y la tierra, también hizo el ejército de ellos. Es decir, familias, razas diferentes que existen en el universo, no solamente los que nosotros conocemos como ángeles. Ahora, imagina esta escena. Dios ya creó todos estos seres, todas estas familias de los cielos, y muchos de estos seres, según nos menciona la escritura, son seres de piedras preciosas, hechos de oro, de instrumentos musicales que no son de origen terrestre, y están observando cómo Dios está haciendo otro ser y que se quedan pues impresionados con lo que Dios está haciendo, porque ellos son de oro, son ujú, de piedras preciosas, y a este ser lo está haciendo del polvo de la tierra, o sea, de algo muy bajo. lo más insignificante, se Ajá. podría decir, de ese Y, momento. y ellos pues se quedan asombrados, ¿no? O sea, nosotros somos, imagínate, le llaman a uno sello de la perfección. Ujú.
Son seres hermosos, sabios, y están viendo Dios cómo hace vamos a decir, le está dando forma a A este esta hombre, criatura. a esta criatura, y le sopla ese aliento, pero ya cuando Dios hace este ser, dice el Salmo 8 y otras porciones de la Biblia, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le dice, pero lo coronaste de honra y de gloria. Pero además, aquí está la clave. Dice, le pusiste sobre todas las obras de tus manos, Mm, para que él señorease. Y a todas esas creaciones les dijo, a este van a servir para desarrollar la tarea que él tiene. Ahora imagínate ellos llenos de hermosura, de piedras preciosas, de oro, de tantas cosas hermosas. ¿Cómo nos vas a poner debajo de este pedazo de tierra? de esto insignificante. Entonces aquí ocurre lo que la gente llama una rebelión. Ujú, No estuvieron de acuerdo diferentes seres de los cielos, se rebelan y de todas las familias de los cielos, los que manejan las Merkabah, en diferentes ujú, dimensiones, estoy hablando desde la sí. dimensión celestial hasta la dimensión del universo, hay una rebelión de diferentes seres que no están de acuerdo con Dios, con lo que Él está haciendo. Esa rebelión que hay, después, todas esas familias se enfatizan en que el ser humano pierda lo que Dios le dio. Se confabulan para entrar al huerto del Edén, para que la muerte entre, para que el pecado entre, para que entren seres diferentes y sacar al ser humano de ahí. Esa fue la finalidad de estos seres y que hasta el día de hoy lo están haciendo para decirle a Dios, mira, no vale la pena. Entonces muchos de los que vienen se podrían decir si vienen con malas Sí. intenciones. Ujú. Y hoy en día se está manifestando más, ¿no? Siempre ha habido, siempre se ha oído de todo esto, pero hoy, debido, como decía al principio, la tecnología, la información viaja más rápido, están habiendo todo este tipo de cosas. Ahora, en la experiencia que usted tuvo, regresando a la Ujú. experiencia parte 2 por decirlo así, ya es una experiencia donde usted tiene contacto directo con las naves, con ellos. Sí, en varias ocasiones he tenido contacto directo con tanto con seres como con naves. Y hay una experiencia muy terrible que yo viví. De hecho, siempre que yo hablo estos temas, creo lo menciono en el libro número 1, empiezan se manifiestan, bajan a donde yo estoy. Cuando yo di esta conferencia de la que comenté, la que mencioné hace rato, donde el hermano me empieza a platicar su experiencia, Ujú, en estos 2 días que estábamos en este evento, empezaron a bajar todas las madrugadas. No recuerdo si era a las 3 exactamente de la mañana, pero se oyó un zumbido y estaban allá arriba de donde vivía. Y siempre que he tenido este tipo de encuentros, me hablan, o sea, a la mente. Me hablan de forma telepática que le llaman, ¿no? Y ellos me decían, sube, sube, querían que subiera a la azotea para hablar con ellos. Pero he tenido encuentros con seres tanto que están todavía al servicio de Dios, como también de los que no. O sea, que de vienen con ambos. otras intenciones, ajá, vienen con otras cosas. Y nosotros lo vemos en la Biblia también estas naves mencionadas en varias ocasiones. Por ejemplo, Elías, cuando Elías se va de la tierra, dice que un viento, aparta a Eliseo y a Elías, y Elías sube en un torbellino. Ujú, Pero este torbellino que sube a Elías, nos menciona en la escritura que ahí estaban carros de fuego y caballos de fuego, que obviamente en hebreo vemos ahí la palabra Merkabah, ujú. que se está refiriendo a un tipo de nave, ¿no? Que está De esperando, carroza. ajá, de carroza, que está esperando a Elías. Esto lo vemos no solamente aquí, lo vemos también con la vida de Elías, perdón, de Eliseo, en una ocasión que los habían rodeado el ejército sirio para matarlos y le dice Le abre los ojos. ajá, ora para que vea a Jesse y ve que alrededor del monte hay un montón de carros de fuego y de gente De de a caballo. caballo. Este punto es muy importante de donde se refiere a Elías, porque
él desarrolla un poco más en el libro y es muy interesante entender de que Elías como que no era muy común, no era muy parecido, o sea, era como los seres humanos, pero tenía cualidades que eran extraordinarias, ¿no? Sí. Cualidades muy Lo que pasa que extraordinarias. Elías, pues no era de una estirpe humana. Ujú. Y cualquier persona puede, usted que me dice, estás hablando herejías o estás diciendo cosas que no. Entonces yo le invito que busque quién eran los padres de Sí, no, Elías. no, no me parece, pero Ajá. para regresar, porque ya para, sabemos de que estos temas dan para mucho. Yo le he dicho a usted de que hagamos Sí. varios programas, pero, pero vamos a tratar de comprimir un poco más y ir más. Me interesa que las personas puedan entender el contacto, ¿no? El contacto cuando las personas tienen este tipo de contactos desde el cristianismo se ha visto o se ha dicho de que son espíritus engañadores, Ujú. espíritus mentirosos, demonios que lo quieren confundir, lo quieren engañar. Y hay muchas personas que por eso no creen o evitan hablar de esto. Ujú. Es que también, ¿Cómo lidiar o cómo poder compartir esto con esa seguridad? sí, es que aquí hay algo también muy interesante. Por ejemplo, muchas de las personas que han sido contactadas, que han tenido una experiencia con este tipo de seres, no la han pedido. O sea, ellos no buscaron ser contactados. Muchos sí hay que buscan este contacto, pero ellos no lo buscaron. Entonces, cuando ellos han tenido estas experiencias, tanto los que han tenido con experiencias con seres caídos, como otros que han tenido experiencias con seres que no son caídos. Por ejemplo, hay evidencias, de personas, en diferentes partes del mundo que han tenido experiencias, por ejemplo, estaban muy enfermos, de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Hay muchos relatos de Ujú, estos, sí, sí, y hay personajes que si uno busca en las redes, sí, sí. hay muchos que han experimentado que vinieron, de hecho, a quitarles esa enfermedad que tenían. ¿Y cómo puedo decir yo que vinieron a engañarlo o a hacer Sí, algo porque malo? muchas personas, por ejemplo, en Brasil, en otros lugares donde hay cosas malignas operando, dicen, oh, vas y te quitan el tumor o te quitan esto. Entonces, por eso muchas personas le dan más credibilidad a que es el enemigo, porque el cristianismo, pues, cree que Dios es el que lo sana, Ujú. ¿verdad? Dios es el que lo sana. Ahora, ¿Dios envía a estas personas para que les ayuden? En algunos de los O estos casos, seres, vamos a ajá, poner. en algunos de los casos yo creo que sí es así. Pues así, como la mención que estamos haciendo ahorita de la escritura de Eliseo, de esta gente que estaba con él, Ujú, pues estaban ahí para ayudarlos. O sí. sea, podemos ver también en diferentes porciones de la Biblia cuando dice que Dios da a los ángeles, en este caso ángeles, ¿no? Una orden para que estén cerca de aquellos que le temen a Él Ujú, y los defiendan. Pero yo creo firmemente que no solamente esto se limita al nivel ángel, sí. sino que a muchas Sí, diferentes razas que sí, existen. porque aquí es donde vamos a separar, se separa lo que se llama la jerarquía celestial, donde están los ángeles, los querubines, los serafines y lo que es esa jerarquía celestial, no nos estamos refiriendo directamente a estos, Ujú. sino a las otras manifestaciones que vemos ahora para ir terminando. Yo quiero preguntarle si usted fue abducido, lo que se llama tuvo una abducción, o sea, fue llevado por esa nave en algún momento, o qué era lo que cuál era el mensaje que le compartían estas entidades. En realidad, las experiencias que yo he tenido con estos seres, hablando de los que Ujú, todavía están al servicio de Dios, no tenían un propósito de mensaje, sino simplemente como de confirmación, acompañamiento. ajá, a la tarea, por decir, a la Mm, tarea que uno tiene, ¿no? En la tierra. Que yo lo veo así también con lo de Elías, con lo de sí, Eliseo, y sí. que vienen simplemente acompañando, para que se lleve a cabo una comisión directa, de parte de Dios.
para alguien en específico, ¿no? Sí, fíjese que cuando estuve leyendo el libro, de hecho, hoy en la mañana volví a dar otro libro. Fui anoche a las 10 a ver la película porque dije: "Quiero Mm, estar informado de todo esto", y me llevé una gran sorpresa porque, lo que dice el libro está escrito en el 2004. El ajá, libro está hecho en el 2004. Esta película apenas fue estrenada, creo, el 11 de junio. Y menciona, no vamos a hacer spoiler, pero algunas personas ya las vieron y si no, está muy interesante verla para información, ¿no? Verla como investigación. Me llamó mucho la atención que su amigo, la persona que se acercó a la iglesia y le dio todo ese tipo de información, dice de que una persona que era muy buena para las matemáticas. ujú, En la película, uno de los personajes principales es una de las habilidades que le ha otorgado ajá, este contacto, ¿no? sí, así es. Porque normalmente estos seres están apoyando o ayudando o de alguna manera contactando personas con alguna cualidad que Dios les dio a estas personas, para desarrollar y para un tipo de entendimiento, ¿no? Aquí en la comisión, el propósito terrenal. Segundo punto, como decía usted antes, de que eran contactados de niños, pero se les olvidaba en el transcurso de su vida por circunstancias que no podemos aquí hablar ahorita, pero que para poder recordar tenían que ir a su origen, ¿no? Ujú. A donde está. Y el libro habla, o usted habla de que a los 7 años, tuvo ese primer acercamiento. Sí, y como te decía, de cuando me perdí, que no me recuerdo Ujú. realmente bien de qué fue lo que ocurrió en ese lapso, tantas horas que estuve perdido. Sin embargo, es lo que de hecho muchos contactados dicen, lo que llaman tiempo perdido, Sí. donde pues no saben dónde es que estaba, ¿no? Por eso en esa ocasión, yo no sé si algo pasó, o sea, si me llevaron a un lugar o qué fue lo que ocurrió, pero estoy convencido por las experiencias que he tenido, y no lo estoy diciendo porque yo quiera llamar atención o porque, no me interesa de que digan: "Este hermano está loco o fuma algo así", sino simplemente hablar de las experiencias que uno ha tenido, porque yo tampoco las he deseado, yo tampoco las he buscado ni las he querido. Sí, y una de las cosas que también queremos hacer con todo este programa no es llamar la atención ni ser sensacionalista, mucho menos confundir a alguien, sino que poder ver de que en la Biblia nos habla acerca de todos estos tipos de avistamientos. De hecho, habla usted ahí en el libro acerca de los OVNIs, Ujú. no ovnis, sino que OVNIs con S, OVNI, perdón, con S, de los OVNI y algo que se llama de Dyson, ¿no? La ventana, no, algo de Dyson. Ah, sí, que son estos, naves que se acercan al sol. Sí, esferas Ajá. de Sí, esferas, esferas sí, de sí. Dyson. Sí, Sí. entonces, pero que en la Biblia podemos encontrar todo eso para no ser engañados, no ser confundidos, y usted pueda preguntar, acercarse sin miedo, sin temor a ser ridiculizado. De hecho, aquí a mí me gusta mucho hablar de estos temas. Hay muchos temas que podríamos desarrollar, muchos episodios, muchos podcasts para poder compartir con la comunidad hispana, con la comunidad que nos ve alrededor del mundo, se podría decir hoy con estas plataformas. Pastor, ¿qué piensa de la película de la revelación, el día de la revelación? Ajá, sí le pusieron en español, Sí, ¿verdad? Disclosure Sí, Day, pero en realmente, español es el día de la ajá, revelación. el día de la revelación. Creo que es algo, informativo, más que nada, pero que yo a la iglesia lo que le diría es que no se escandalice, ni se espante, ni deje que ser engañados por este tipo de información. Es decir, cuando se busca enfocar a la persona en algo más, porque toda esta información, si no nos la han enseñado, es porque simplemente las personas no han querido, pero todo lo podemos encontrar en la escritura también. De hecho, me gustaría hacer un programa específicamente de los detalles de esta película porque yo fui de una forma investigativa, Ujú, muy investigativa. Tuve una experiencia muy bonita. De hecho, en este aspecto tuve una experiencia personal cuando fui
a ver la película, se la decía, pero me llamaba mucho la atención de que en esta película también se ven videos Sí. muy fuertes y quiero terminar con esto porque recuérdense de que Mel Gibson ha venido trabajando con este tipo de evidencia, no solo porque se le imagina, sino porque él desde 1977 creó una película creo que se llama Contacto cercano de tercer tipo. Ujú. Luego en 1982 crea ET o ET, el extraterrestre. También está La Guerra de los Mundos. Y luego está esta donde él personalmente aparece diciendo de que si antes creía que existían, hoy no tiene ninguna duda y que va a desclasificar el día de la revelación. Pero recuérdese que la revelación es solo quitar el velo, quiere decir que estaban ahí. Ajá, así es. Sí, Steven Spielberg, ya, de hecho, el gobierno, le dio un tipo de autorización para que pudiera, porque muchos de lo que muestran en la película son de los archivos desclasificados. La película termina de una forma muy sorprendente. La verdad, a mí me gustó, me impactó. Y cuando digo me impactó es porque de verdad que está a la vista y no lo queremos ver. Por eso se llama el Día de la Revelación. Y el último mensaje que deja es muy importante, pero eso lo vamos a hablar en otro segmento que tengamos, Pastor, que vamos a dedicar, le podemos dedicar un segmento solo a la película, investigativo, así, Claro, claro fuerte que sí. y con Biblia, porque a mí me gusta todo esto. De hecho, no hablamos de los tres ángeles que se le acercaron a Abraham, no hablamos de los Nephilim, que está todo eso en la Biblia. Pero queremos despedirnos en este programa, este episodio de acá con mi querido pastor Marcos. Muchas gracias por su Gracias, Kevin. tiempo, gracias por este contenido. La verdad, nos quedamos cortos siempre con el tiempo en estos programas Sí, sí. y esperamos de que podamos hacer muchos más. Queremos hacer contenido de este para que las personas, la audiencia pueda estar informada, estar actualizada de todo esto y puedan también hacer sus preguntas, sus comentarios, sus desacuerdos, en qué podemos mejorar, en qué podemos especificar sin ningún problema. Claro que sí. Estamos para servir. Así de que hasta la próxima.